¿Listo? Dale. Este es un segundo parte de lección 9 y la posición bíblica contra el racismo. Esta es segunda parte de nuestra lección para revista de la iglesia. La disputa entre los creyentes judíos y gentiles se llevó a la iglesia de Jerusalén. Los apóstoles y líderes de la iglesia de Jerusalén se reunieron para resolver el asunto. Y Pablo y Bernabé vivieron que Antioquía y se reunieron con Pedro y Santiago. Santiago fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y los demás líderes de la iglesia. En Hechos 15 registra esta reunión. En Hechos capítulo 15 y versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. El asunto en cuestión, resolver una cuestión de prejuicio. Era demasiado importante como para ser resuelto por la opinión humana. Estos líderes sabían que necesitaban la mente de Dios. Por eso se reunieron para buscar la sabiduría divina. Durante sus deliberaciones citaron con frecuencia las escrituras del Antiguo Testamento y las aplicaron a la necesidad actual. No pasen por alto la importancia de esto. Estos líderes de la iglesia buscaron el consejo de la palabra de Dios para guiarlos en este momento histórico que sentó precedentes en la historia de la iglesia. Como cristianos siempre debemos buscar la guía de Cristo y la palabra escrita de Dios. No debemos dejarnos persuadir ni sentir culpa por la presión cultural, sino buscar la mente de Dios. La mente de Dios siempre se revela en la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia debe ser nuestra guía y autoridad final en todos los asuntos de fe y práctica. Lo que esta iglesia del primer siglo enfrentaba era un problema de prejuicios en la cultura que había afectado a sus miembros. Su ejemplo de acudir al Señor en busca de consejo y razonamiento a través de las Escrituras es uno que debemos seguir. En Hechos 15, 7 al 9, y después mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que como ya hace algún tiempo de Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dijo testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Observé los 3 puntos de razonamiento que siguió Pedro. Y primer punto aquí, los gentiles recibieron el Espíritu Santo. Pedro comenzó la reunión compartiendo su testimonio de haber visto a gentiles salvos
y señalando las escrituras del Antiguo Testamento que revelaban que el Espíritu Santo sería dado a los creyentes. Dado que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo, razonó que no eran creyentes de segunda clase. Pedro ya había compartido los detalles de su encuentro de la iglesia de Jerusalén a predicar el evangelio de Cornelio en Hechos 11. En este momento también mencionó la importancia de que estos creyentes recibieran el Espíritu Santo. En Hechos 11, 15 a 17, y cuando comience a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro se dio cuenta de que mantener los prejuicios culturales con los que había sido criado significaría, en realidad, luchar contra el plan de Dios. Así que abandonó el racismo que le habían inculcado y predicó el Evangelio. Ahora abogaba por la misma conducta para los demás. La salvación, y segundo punto nosotros tenemos esta noche, la salvación es solo por gracia. La segunda realidad que señaló Pedro es que la salvación es solo por gracia. En Hechos 15:11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Toda persona que se salva lo hace por gracia mediante la fe. No hay excepciones de nacionalidad, ascendencia, raza, ni nada más. Todos nacemos pecadores. Ningún grupo racial está libre de la naturaleza pecaminosa, condición común de toda la humanidad. Ningún grupo étnico recibe la salvación por su ascendencia. En Romanos 3, 22 y 23, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La salvación es únicamente un regalo que uno recibe por gracias a través de la fe. En Efesios 2, 8 al 9, ¿por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y tercer punto, nosotros tenemos esta noche también, no hay diferencia entre nosotros. En su discurso,
Pedro señaló que Dios no hacía distinción entre gentiles y judíos. Personas de ambos grupos fueron salvadas por gracia y ambas recibieron el Espíritu Santo. Solo existe una raza y la raza humana. En Hechos 17 y versículos 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre todo la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los templos y los límites de su habitación. Cada miembro de esta raza común es un pecador que necesita salvación. En Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Por la fe en Cristo, tenemos más en común que diferencias. En Cristo no solo somos de la misma raza humana, sino también parte de la misma familia de Dios. En Gálatas 3:28, y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así pues, por estas razones, que los creyentes gentiles recibieron el Espíritu Santo, que la salvación es solo por gracia, y que Dios no hace distinción entre judíos y gentiles. Pedro concluyó que los creyentes gentiles debían ser recibidos con la misma libertad que los creyentes judíos, sin pruebas decisivas adicionales. Razonamiento de Santiago. Después de que Pedro concluyó su declaración, Pablo y Bernabé compartieron su testimonio de cómo Dios obraba a través de ellos para alcanzar la salvación de los gentiles. Finalmente, Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén, resonó sobre las Escrituras al emitir una decisión sobre el asunto. Cabe destacar que este Santiago no era el discípulo de Jesús, que ya había sido martirizado de Herodes, gracias. Este Santiago era el medio hermano de Jesús, quien más tarde escribiría el libro del Nuevo Testamento que lleva su nombre. El pastor Santiago contaba con la confianza de todos en esta asamblea debido a su devoción a Dios y a la obra del Señor. Reconocieron que basaría su razonamiento en el plan de Dios,
no en la opinión ni la tradición humana. Santiago llegó a través con conclusiones que también deberían orientar nuestra respuesta al racismo y los prejuicios hoy. A Dios está llamando a un pueblo para su nombre. En Hechos 15, 13 al 14, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón hay contando cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. La misión principal de la iglesia es predicar el evangelio de Jesucristo. Sin embargo, esto no significa que los cristianos que aman el evangelio no se interesan por la justicia. De hecho, la mayoría de los cambios en el racismo institucionalizado han tenido a los cristianos como motor principal. En este ejemplo fue el político cristiano William Wilberforce, animado por el pastor John Newton, quien lideró la iniciativa para abolir la esclavitud en el Imperio Británico. William Wilberforce había conocido a predicadores como George Whitefield y John Newton de niño, pero se apartó en estas influencias y llevó una vida adulto impía. Se convirtió en miembro del Parlamento británico a los 21 años, la edad mínima requerida. Sin embargo, 4 años después, William Force confió en Cristo como su Salvador. Poco después volvió a buscar al pastor al que había escuchado de niño, John Newton, para que le aconsejara cómo dedicar su vida a Cristo. Newton le aconsejó que permaneciera en el Parlamento y trabajara por la abolición de la esclavitud. Además de convertirse en el principal portavoz de la abolición de la esclavitud, Wilberforce se esforzó por difundir el evangelio. Lo compartió personalmente y también apoyó a misioneros en India y África, a la Sociedad de la Escuela Dominical y la Sociedad Bíblica Extranjera. Tras 15 años de constantes derrotas calumnias e incluso ataques físicos, su proyecto de la ley para abolir la esclavitud finalmente fue aprobado por 283 votos a favor y 16 en contra. Durante una época desalentadora, en esta batalla contra la trata de personas, Wilberforce escribió: nuestro lema debe seguir siendo perseverancia,
y confió en que al final el Todopoderoso coronará nuestros esfuerzos con éxito. Un día cuando estamos ante el trono de Dios, seremos una multitud de personas de todo tipo de origen étnico y lingüístico imaginable. En Apocalipsis 7:9, después de esto miré, y hay aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. La diversidad de este grupo glorifica a Dios. Este grupo, por supuesto, estará compuesto por las personas que ya están recibiendo la salvación. Por lo tanto, participamos en poblar el cielo con diversidad al compartir el Evangelio con todas las personas, incluso ahora. A finales del siglo 1700, gracias, un zapatero cristiano en Inglaterra llamado William Carey comenzó a sentir una gran carga por las personas de todo el mundo, representadas por el mapa en su pared, que no había escuchado el mensaje del Evangelio. Nadie a quien Carey conocía personalmente era misionero, y ninguno de los cristianos que habían influenciado para Cristo tenía una mentalidad misionero. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios impresionó tanto la realidad de la gran comisión en el corazón de Carey, que finalmente partió a la India y pasó el resto de sus 42 años de vida allí predicando evangelio. Cuando Carey falleció, dejó miles de creyentes a los que había guiado a Cristo. Múltiples iglesias que habían ayudado a fondo y tradiciones de la Biblia a más de 40 idiomas. Y todo esto se debió a que había superado los prejuicios de su crianza, reconociendo que todas las personas merecen escuchar el mensaje del Evangelio. El ruido definitivo al racismo es reconocer que, dado que Dios estará reuniendo un pueblo para su nombre de cada tribu y lengua, y todas las personas merecen escuchar el Evangelio. Este es el punto de partida del pastor Santiago, pero continuó: Dios llama a todos los hombres. Santiago continuó citando al Antiguo Testamento para recordarles a los miembros del concilio de Dios había prometido bendecir a las gentiles a través de los judíos y específicamente a través del Mesías Jesucristo. En Hechos 15 al 17,
Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y yo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales se ha invocado mi nombre. La salvación es no solo para unos pocos ni para un grupo específico de personas. Y si Dios valora y todas las razas, nacionalidades, idiomas y pueblos, ¿no deberíamos hacer nosotros también? Si consideramos a los demás como personas por quienes Jesús derramó su preciosa sangre, ¿cómo podemos odiarlos o despreciarlos? En verdad, si vemos a los demás como Dios los ve, amaremos y respetaremos en todos, incluso a quienes nos amen ni respeten. Y nosotros tenemos otro ejemplo. La misionera Karen Watson comprendió el amor de Dios por quienes tal vez ni siquiera nos amen. Por eso, diciendo ir a Irak para brindar ayuda en el nombre de Jesús. Conocía el riesgo, por lo que le dejó una carta a su pastor antes de partir. Después de que Karen fuera asesinada a tiros en el país donde había ido a servir, su pastor leyó la carta. Solo lees esto si yo murió. Continuaba con las palabras amables para familiares y amigos e incluía a este sencillo resumen de seguir a Cristo. Obedecer era mi objetivo. Sufrir era lo esperado. Su gloria, mi recompensa. Vale la pena recordar que pasaremos la eternidad adorando a Cristo con cristianos de diferentes orígenes, naciones e idiomas. En Cristo ya podemos estar unidos. Dios nos llama a no molestar a los demás. Tras escuchar todos los puntos de vista del asunto, Santiago concluyó que los creyentes judíos no debían imponer sus prácticas personales a los demás. Por en Hechos 15:19, por lo cual yo juzgo por no se inquite a los gentiles que se converten a Dios. Aunque la instrucción de Santiago se dé principalmente en el contexto de la iglesia, el principio se aplica a cómo tratamos a las personas en todas nuestras relaciones e interacciones. No debemos causar problemas ni imponer cargas indebidas a los demás. Nuestro anhelo debe ser que todas las personas sean salvas. Para ello debemos compartir la verdad del Evangelio con valentía, constancia y pasión.
pero no debemos añadir a los requisitos del Evangelio que las personas se ajusten a una cultura específica o a un conjunto de preferencias para ser salvas. Además, debemos esforzarnos por ser amables al compartir la verdad. Habrá quienes intenten silenciarnos alegando ofensa, y no debemos dejarnos conmover por eso, pero debemos ser amorosos con todas las personas. Está bien si nos odian por nuestra posición, pero no debemos dar motivos para ofendernos con nuestra disposición. Al concluir el concilio de Jerusalén, enviaron a mensajeros con una carta de la iglesia de Antioquía para asegurar a los creyentes que todos eran no solo tolerados, sino bienvenidos, gracias, a la comunidad. Este mensaje de gracia fue bien recibido en el primer siglo y lo es hoy cuando los cristianos lo practican fielmente. En Hechos, capítulo 15, versículo 31, habiendo leído el cual, se regocijaron por la consolación. Sí. Y próxima semana, y nosotros tenemos tercera parte, porque esta conclusión, yo creo que 3 y 4 páginas, pero es no corta, porque nosotros tenemos una parte más de esta lección. Y gracias por todo y presencia esta noche también. Pero yo terminé.